no visualizo a una SUNAT, menos en un año electoral, yendo contra el informal. No visualizo un Congreso quitando exoneraciones, pero sí puede ser realista decir, oye, bueno, mira, otros países están estudiando mecanismos distintos de recaudación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siguiendo con nuestra línea de podcast, hemos decidido tocar el día de hoy un tema que ustedes lo escuchan mucho en la prensa, relacionado con lo que a veces el gobierno llama gastos tributarios, pero que en realidad son el efecto de los beneficios tributarios. Es decir, lo que deja de recaudar el Estado por estarle otorgando beneficios a determinados sectores económicos, zonas del país, personas. Y para eso hemos invitado a uno de los principales especialistas del país, que es el doctor Jorge Bravo. Jorge, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jorge, ¿Cómo estás? querido amigo, ¿cómo estás? Oye, gracias por haber venido. Mira, las personas siempre escuchan estos comentarios de, mira, este año el costo de los gastos tributarios han sido miles de millones. Y claro, o sea, hay personas que van a decir, oye, es el colmo. O sea, yo pago mis impuestos y me doy cuenta quién está dejando de pagar tanto. Y claro, ellos... Lo que a veces no saben la mayoría de personas es que el gasto a lo que se refiere el gobierno con gastos tributarios en realidad es lo que deja de recaudar por otorgar beneficios. Entonces, si nos puedes dar un pantallazo, me da cuenta de cómo funciona ese tema de los beneficios tributarios y a quiénes beneficia, hay ajustes importantes por realizar en nuestro sistema tributario al respecto. Perfecto, sí. En efecto, básicamente en economía se le llama, como tú bien has señalado, pues gasto tributario a los ingresos tributarios que el Estado deja de percibir, de recaudar al dar beneficios, ¿no? Como por ejemplo, el principal de ellos, las exoneraciones. Entonces, en el Perú, en los últimos años, el gasto tributario ha ido más o menos entre 12.000 y 15.000 millones de soles, ¿no? Que si lo miramos digamos, en porcentaje de lo que sería el PBI, estaríamos hablando de un 2.2%, 2.4% quizás, ¿no? Claro, pero si lo miras con la recaudación, que el año pasado ha sido 155.000, 12.000, estás hablando de un 8% de la recaudación, que no es nada despreciable. No es despreciable, pero a su vez también la recaudación tributaria, si la vemos, tampoco es buena, ¿no? Entonces, varios indicadores, ¿no? Hay que evaluar. Que parece que a veces el tema del gasto tributario suena dice que el mejor lugar para una mentira es entre dos verdades. Y claro, dice, oye, mira lo que estamos dejando de recaudar por esto y por eso no llegamos. Pero en realidad, cuando uno ve, claro, nuestro problema, o sea, lo que tú tienes una opinión distinta, yo no veo que esté tanto, sin lugar a dudas hay problemas de exoneraciones y beneficios inorgánicos. Además parece estar al lado de la informalidad, es decir, este enorme tamaño de la economía que simplemente está de espaldas al pago de impuestos, a las normas laborales. Entonces, claro, bajo esa lógica, obviamente nuestra presión tributaria va a ser baja si solo la mitad está contribuyendo, ¿no? Es que en realidad yo creo que efectivamente ese es el diagnóstico correcto. O sea, nosotros tenemos una presión tributaria baja, ¿pero por qué? Porque tenemos una amplísima informalidad. El problema es ese, Jorge, es la gran informalidad que existe. Entonces, nuestra presión tributaria es baja y la verdad que el gasto tributario realmente, si tú lo comparas con otros países, es también bajo, ¿no? Claro. O sea, pero el problema no está en evitar o eliminar las exoneraciones, con las cuales, por ejemplo, imaginemos un escenario ideal, ¿no? Que se eliminen todas las exoneraciones. El Estado recaudaría 15.000 millones más. ¿no? Correcto. Pero sabes que ese seguiría siendo un indicador bastante pobre de recaudación, ¿no? Claro, porque yo coincido con el gobierno que se han dado últimamente estos beneficios inorgánicos a través del Congreso, o sea, por ejemplo, este tema que se dio a las peluquerías y a los restaurantes, sí. que bajarle el IGB, en la que tú dices, oye, ¿y por qué? O sea, ya es un sector altamente informal. O sea, el haberle bajado la tasa del IGB, claro, me imagino que depende de donde estés parado. O sea, claro, desde afuera uno dice, oye, ¿por qué le das a un beneficio? Yo escuchaba a algunas personas que estaban en el gremio y decía, yo estoy compitiendo con el informal. O sea, el informal paga 0. O sea, entonces déjame quedarme en la formalidad y aunque sea y cóbrame 8. No es absurdo el argumento, pero ciertamente la manera en que se dio deja mucho que desear en el mejor de los casos.
Claro, porque yo lo que aprecio es que la forma de enfrentar el principal problema que tiene el Perú en materia recaudatoria es errada, ¿no? Porque no se pone énfasis en el problema del que estamos hablando, que es la altísima informalidad, ¿no? Existiendo una economía del tamaño de la que tenemos, de informalidad, la forma de recaudar más tributos es la incorrecta, porque lo que estamos haciendo es predicando normas que funcionan bien, pero para la formalidad y grande de encima, ¿no? Correcto. Y no para la informalidad pequeña que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, es allí donde creo yo que falta un diagnóstico mucho más profundo de por qué o cómo, sobre todo, porque el por qué ya lo tenemos, ¿no? ¿Por qué recaudamos poco? Informalidad, ¿no? La vez pasada me acuerdo que una charla de alguien me pregunta, oye, ¿cómo funciona el tema de la informalidad? Y yo le decía, bueno, mira, déjame plantearlo de la siguiente manera. Hay zonas en Lima, por ejemplo, San Isidro, Miraflores, en las que si tú metes un martillazo o golpeas a una hora equivocada, o tu perro ladra, viene y te pone una multa. Pero la vez pasada, un caso en el que un señor había hecho una construcción, había construido como 3 edificios, o sea, en la plaza de armas de una provincia que no vamos a mencionar en ese momento, y no tenían ni siquiera licencia. Entonces uno dice, ok, estando en el mismo país y bajo las mismas leyes, te das cuenta que uno está hiperregulado en extremo y el otro ya se fue al otro extremo en la cual pues ni siquiera pidió permiso para hacer un edificio. Y lo hizo y nadie le dijo nada, lo cual era más complicado. Claro. Oye, Jorge, y mira, si miramos nosotros la principal fuente de recaudación tributaria y queremos conectar esto con el tema del gasto tributario, ¿no? De las posibles exoneraciones y beneficios, ¿cuál es el principal sector de la economía peruana que genera hoy en día recaudación tributaria? Y yo creo que la respuesta es la minería, ¿no? Sí. O sea, sin duda alguna es la minería. Entonces, la minería, más mal que bien, pues es la actividad que genera la mayor cantidad de recaudación y creo que eso está fuera de discusión, ¿no? Está en cifras, duda, claro. Pero sin embargo se piensa a contramano que el Estado le da beneficios tributarios a las empresas mineras, ¿no? Claro, correcto. O sea, Sí. yo he revisado mucho este tema y la verdad que no me parece en lo absoluto que hayan beneficios tributarios, ¿no? Como tú bien lo sabes, exoneraciones a la minería, ¿dónde están, no? ¿Y dónde están concentradas? Porque uno habla de 12.000 millones y a mí la verdad que no sé dónde sacan la cifra, pero por ejemplo, tenemos esta exoneración al sistema financiero, ¿verdad? Esta exoneración de los intereses que... A los intereses, claro. Pero claro, uno dice, claro, si le puse IGB a todo eso, eso iría automáticamente contra el consumidor de los bancos, o sea, que es casi todo el mundo. Exacto. Entonces, uno dice, o sea, tú le pones quitas esa exoneración y tienes un efecto inflacionario automáticamente. Claro, apuntas al consumidor final peruano. Correcto. De ahí tienes donde, en la Amazonía. Claro, la exoneración en la Amazonía, ¿no? Estamos haciendo un repaso rápido de las exoneraciones, donde la minería, por ejemplo, no está. No está. A ver, en el IGB, la exoneración a la Amazonía. Ya, pero en realidad, ¿este impacto llega al consumidor de la Amazonía? Sí, ¿no? Creo que no, ¿eh? Pero lo más raro es que creo que ya esta exoneración tiene 22 años y cada vez que la han intentado quitar, ya que han paralizado la ciudad, han quemado alguna institución pública, que ocurre como 3 veces en los últimos 20 años. Creo. Oye, y Jorge, si bien es cierto, la exoneración de la Amazonía tiene unos 20 y pico años, efectivamente, hay realmente una continuidad, ¿no? Porque antes de ese régimen, recuerda que habían otros, ¿no? Sí. Esto viene de 50 años, por lo menos, ¿no? Entonces, salvo que encontremos, yo no encuentro una exoneración en la que diga, que este grupo está beneficiado y por lo tanto el quitarla sería justo. No, pero lo cual me lleva a lo que ha ocurrido recientemente con el tema de la tasa Netflix. Que leía que el superintendente de SUNAT, bueno, yo no he podido convalidar lo que dice, pero que se han inscrito como 60 empresas en diciembre del 2024 y han recaudado 50 millones de soles aparentemente solo en ese mes. Con lo cual, si las cifras fueran reales, estás diciendo que poniendo un nuevo impuesto, porque es nuevo, yo no estaba antes,
podrían crear una recaudación como de 600 millones, si no es más, porque van a ir aumentando los sujetos que van a incorporar, me imagino. Tú dices, wow. Entonces, podría ser que en vez de atacar digamos, estos gastos tributarios, el sistema tributario tendría que ir por otro lado. O sea, porque no es una recaudación despreciable. O sea, 600 millones de soles se van a mandar así pasivamente sin mover un dedo. Pero, ¿qué sería? O sea, estamos hablando, en algunos países, por ejemplo, Perú no tiene impuesto a la herencia. O sea, digamos, claro, si uno quisiera eventualmente ser, claro, si fuéramos estrictos, oye, si comparas con el resto de la región, eso debería ser un gasto tributario. O sea, porque estamos dejando de recaudar donde el resto de países se recauda. Claro. Ojo, no lo estamos sugiriendo, simplemente estamos hablando en teoría, pero ese es un impuesto de manera fuertísimo que Perú no cobra. Así es, pero estaría dirigido, si te das cuenta, gasto tributario técnicamente no es porque Perú no tiene. Entiendo tu punto, ¿no? Pero igual estaríamos dejando de recaudar alguna cuota de riqueza ahí, ¿no? Pero ¿sabes qué? El problema es que siempre estaríamos pensando en las personas naturales, ¿no? Sí. Y hay que reconocer, ¿no? Que no nos jactamos nosotros por tener, pues, una economía a nivel personal de niveles muy boyantes, ¿no? O sea, hay una masa, creo yo, de personas que tienen un nivel de patrimonio inclusive básico e ingresos de subsistencia. Pero el tema está, y creo yo, no tanto en el consumidor final, ¿no? A donde apunta, por ejemplo, esta, entre comillas, tasa Netflix, ¿no? Sino en el sector empresarial, ¿no? Y es ahí donde la gran pregunta es qué hacer y cómo hacer las cosas, ¿no? Mi propuesta, y ahí eventualmente quisiera tu opinión, ¿no? Es, antes de cobrar, primero hacer crecer al sector empresarial informal. ¿Qué piensas tú al respecto? Completamente de acuerdo. Hay una frase de Churchill que me hace acordar. Él decía, pocos ven a los empresarios, o sea, como lo que realmente son, ¿no? Algunos lo ven como la vaca que hay que ordeñar, otros como el lobo que hay que matar, y pocos lo ven como el caballo que jala el coche. Claro. Y bueno, esa es una buena frase. El empresario es el que crea empleo, porque no es el Estado el que crea empleo, es el que se la juega, el que está al pie del cañón, y bueno, pues efectivamente darle a veces algunos breaks, porque el tema tributario para el formal es muy duro. Sí. Es un problema de caja, lo que tú comentabas en un momento, estamos llegando en el tema, o sea, ahora todo es electrónico, factura electrónica, registro electrónico, requieres un especialista que entienda todo lo que estamos conversando, ahora viene la guía electrónica, pero el informal, cuando tú lo contás con el informal no se encarga de nada de esto y compite abiertamente contra el que tiene que encargarse de todo esto. Exacto, y ahí precisamente hay una competencia desleal, hay un sistema que es perverso contra el que es formal, ¿no? Entonces, el Estado, en mi opinión, ¿no? Lo que tiene que hacer allí es leer adecuadamente el problema, la situación, e intentar buscar una solución, ¿no? Y la solución consiste, creo yo, desde mi perspectiva, en crear un marco atractivo para el desarrollo de la actividad empresarial que incluye, obviamente, al informal, ¿no? Y esto pasa, de repente, por herramientas tecnológicas. O sea, hay que facilitar la vida a todos, generando de repente, y esto es una conversación que en su momento tuvimos también con nuestro tocayo Jorge Vaca, ¿no? Que es comenzar realmente a pensar en cambiar ya la forma de tributación que tenemos. Yo creo que ese es el tema clave, ¿no? Sí, porque no pareciera, digamos, dicho que la locura es hacer lo mismo y esperar resultados distintos. O sea, es decir, no visualizo a una SUNAT, menos en un año electoral, yendo contra el informal. No visualizo un Congreso quitando exoneraciones, pero sí puede ser realista decir, oye, bueno, mira, otros países están estudiando mecanismos distintos de recaudación que podrían adaptarse al nuestro. O sea, la empresa justamente Jorge Vaca nos comentaba que en India están tratando, que es una informalidad, digamos, en porcentaje como la nuestra, pero de más de 1.300 millones de empresas, pero ellos estaban tratando de incorporar ese tema de las criptomonedas emitidas por el Banco Central como un mecanismo de control, tributario. Con lo cual dices, claro, si no puedes manejar dinero en efectivo, no hay informalidad. Simplemente es un corte así de raíz.
Y claro, Claro. pero claro, suena como, como una guerra de las galaxias, se me da cuenta, suena como una fumada intelectual, pero pareciera que ya está empezando a ver la realidad en otros países. Es cierto, porque este manejo de información, todo este tema de la tecnología blockchain y todo esto, los smart contracts también, ¿no? Permiten sin duda alguna una simplicidad, una simplificación en los procesos de contratación, en el propio movimiento de la moneda y sobre todo información que el propio Estado puede manejar. Que yo entiendo que es lo que se está trabajando en el proyecto este que estás comentando de la India, ¿no? Correcto. Probablemente Estados Unidos también esté trabajando cosas semejantes, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí un poco va a ir el rumbo de lo que es una probable modificación a los esquemas de tributación como el de renta, ¿no? Claro, y ojo que si se implementara, o sea, ojo, lo que estamos diciendo, en Perú no va a ver la vida en menos de 4 o 5 años. Sí, pero pensemos a futuro. Sí. Imaginemos que el dinero sea electrónico emitido por el Banco Central. Es decir, sería difícil robarlo. La delincuencia bajaría. Bueno, no tenía aquí robar, salvo que roben bienes físicos. La corrupción sería muy complicada. El lavado de activos sería muy complicado. Es decir, todo este tema de dinero ilegal que mueve dinero en efectivo, no tendría, claro, Perú que es billonea, ya un sol, pero también resulta que Estados Unidos también va a implementar una moneda electrónica, con lo cual no tendrías cómo manejarlo. Entonces, podría ser un tema interesante. Sin duda alguna, ¿no? Yo ¿sabes qué? Creo que ese va a ser, no estoy en la capacidad, obviamente no creo aún, de poder señalar cuándo va a ocurrir, ¿no? Correcto. Pero ¿sabes qué? Yo creo que va a ocurrir en algún momento, ¿no? Mientras tanto, ¿no? Y volviendo a la realidad de nuestra situación, ¿no? Que está bastante lejana a esto, ¿no? Lo cierto es que algo tenemos que hacer a la situación real de una informalidad campeante. Lo cierto es que hay un sector olvidado, que es el sector informal empresarial, al de los emprendedores, como se le denomina, y es ahí donde yo creo que dar exoneraciones, que es el tema del que estamos hablando ahora, no es, creo yo, la receta, ¿no? O sea, dar exoneraciones debería mirar más a la población, al consumidor final. De repente viendo cómo las exoneraciones pueden hacerse más efectivas, quizás con un tema de tecnología, con devoluciones personalizadas, ¿no? Subsidios directos, o sea, más aguanta, directos. Que fue un experimento que se hizo hace varios años, ¿no? Creo que fue en San Martín que cambiaron la exoneración por subsidios directos y dio un buen resultado por un tiempo, pero como las cosas aquí lamentablemente siempre son por un tiempo. Así es. Ahora, robustecer esa experiencia anterior con tecnología, yo creo que puede ayudar. Sería espectacular, porque si pudieras llegar a la persona necesitada directamente, o sea, sin intermediarios, o sea, el subsidio se hace eficiente de manera inmediata. No pasa por manos burócratas ni por temas de corrupción. Eso sería un DNI electrónico, o sea, un número, o sea, directamente con tu DNI te doy el subsidio. Tienes que poner tu DNI para comprar. Así es, no está la empresa que finge ser de la claro, o que cobra el cheque y entonces lo entregas por los fondos. Así es. Esa, por ejemplo, podría ser una interesante alternativa, yo creo, realista a explorar. Igual tenemos, ¿no? Ahí la exoneración de Amazonía por algunos años más. Sí, buen tiempo, sí. Que ya le han dado, pues, el anuncio de que pasa, digamos, a mejor vida, ¿no? Claro. Una muerte escalonada, ¿no? En algún momento va a pasar con esto. Pero en el tema, pues, de empresas, ya recapitulando, a las empresas realmente exoneraciones como tal no se les da, ¿no? O sea, hay exoneraciones, ponte, muy específicas a lo que tú has mencionado, ¿no? En el impuesto a la renta, por ejemplo, ¿no? Cambiando el tema a lo que es las asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿no? Claro, ¿cómo, no sé qué tanto está dejando de recaudar, pero son sin fines de lucro? Verdad, no es mucho. La exoneración, por ejemplo, a la educación, o sea, el IGB, o sea, la universitaria, o sea, y que grabarías con IGB, los estudios ahora sería un poco complicado, supongo. ¿Cuánto es el 18%? O sea, por eso, si te das cuenta, mirando el indicador de gasto tributario, 2.2%, no es mucho, ¿no? Sí. O sea, ese no es realmente el gran problema, ¿no? Aun cuando podemos discutir si realmente es la mejor solución dar exoneraciones, creo que no es el problema
álgido pues, que tiene el Perú. Y Jorge, solo para ya, digamos, enfrentar un problema que se nos viene, no es una discusión que se nos viene, el tema de la zona económica especial se está por implementar por el puerto de Chancay, ¿no? Y esto tiene que ver con gasto tributario también, ¿no? Claro. Es una primera propuesta, porque creo que ha sido eso aún, una exoneración a renta, ¿no? Claro. Pero esto es medio extraño porque va contra la corriente, ¿no? O sea, exonerar a operaciones en el puerto de Chancay, sabiendo que pronto se nos viene el impuesto mínimo global a la renta, que tiene 15%, es medio extraño. Sí, o sea, es decir, y claro, dicen, sí, pero mira cómo lo ha hecho Costa Rica, lo ha hecho Uruguay, lo ha hecho sí, Colombia, pero claro, o sea, es decir, atraes, pero no sé qué el beneficio, lo que dejas de recaudar no sé qué otro sentido tiene con lo que estás diciendo, ¿no? Hay impuesto, estás atrayendo a empresas internacionales que van a estar sujetas a un impuesto mínimo global. Igual lo van a pagar. Lo van a pagar, pero no acá. Sí. Claro, entonces no es coherente que nosotros mismos intentemos hacernos esta especie de harakiri, ¿no? Correcto. No lo veo coherente, ¿no? O sea, inclusive podría sonar extraño e injusto frente a la operación empresarial de los pocos espartanos empresarios que operan en el Perú, ¿no? Correcto. Tasas de 29.5%. Es fuertísimo. Imagínate, claro. ¿no? O sea, a esto se les exige 29.5 y a alguien que viene y hace una competencia, pues de hecho va a pasar, ¿no? Correcto. Y no está mal eventualmente, pero que paguen cero. No es tan muy competitivo que digamos. Así es. Así que creo que ya estamos de acuerdo que 15 debería ser, ¿no? Sí. Y muchísimas gracias. Vamos a citarte porque viene este año todo el tema del año electoral y creo que van a venir una serie de propuestas que seguramente va a ser interesante discutir contigo. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, amigo. Cuídate.